Seguimos, segunda hora de clase en esta hermosa hora. Continuamos entonces con esta hermosa oportunidad de clase. Clase número 2 del día de hoy, ¿no? Pero es la 4 de la guía. El lugar. Este elemento fue descartado por Jesús en cuanto a un lugar absoluto. Él dijo que donde esté el adorador, ahí podrá presentar su adoración. Juan 4:21. Por años, escúcheme, a nosotros nos mal enseñaron de que cuando íbamos a la iglesia íbamos a buscar a Dios. En una ocasión, en mi ignorancia y en mi echaduría de broma, me tocó predicar en una iglesia de un muchacho por allá, tenía 18 años, eso fue la semana pasada. La semana pasada después de la que pasó, ¿no? Yo le pregunto a la congregación, hermano, ¿cuántos vinieron a buscar a Dios? Levanten las manos. Todo el mundo levantó las manos. Yo le digo, ¿a dónde se les perdió? A buen maño y agua. Ahora, eso fue lo que nos enseñaron, que aquí al lugar de la congregación veníamos a buscar a Dios, como que en la casa no estaba, como que en el trabajo no está, como que en la calle donde andamos tampoco está. Eso llevó, Pedro, a que en el trabajo yo me portara como un bandido, en la calle como un delincuente y en la casa como un sinvergüenza. Porque como Dios está en la iglesia, entonces esto llevó, yo no sé hasta dónde sea cierto, pero esto tiene algo que deja una enseñanza. Cuenta un amigo que él estaba pastoreando en Maracaibo y un día llegó una cava a la casa y una hermana se bajó de la cama y le dice, pastor, necesito que abra el garaje porque voy a bajar todos los corotos de la casa aquí. Ya, y le digo, ¿qué pasó, hermana? No, yo me vengo a vivir a la iglesia. ¿Pero por qué, hermana? Usted se viene a vivir a la iglesia. ¿Tiene problemas? ¿La botaron de su casa? No. Aquí en la iglesia mi marido es todo un señor, todo un caballero, todo un santo, todo un hombre de Dios. Y en la casa se porta como un diablo. Yo quiero vivir aquí. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? El liderato que enseñó que esta es la casa de Dios y no deja de ser una verdad, pero no es exactamente, es una verdad trascendental, es una verdad que no es verdad plena, porque la casa de Dios no es esto que está aquí, la casa de Dios es esta que está aquí. Pero cuando a mí me dicen, y yo soy un buen estudiante, yo soy un buen discípulo, que esta es la casa, yo me la creo y aquí me porto como debo portarme. Pero cuando no me enseñan que la casa es esta, entonces en la calle yo tengo chance para tirar mis canicas al aire. En el trabajo tengo chance para picar allá a los clientes, ¿no? En la casa tengo la oportunidad de hacer las travesuras. Pero cuando a mí me enseñen que la casa soy yo y que el lugar donde Dios está es todos los lugares, yo voy a aprender a portarme en todos los lugares como en la casa de Dios. Entonces, no estamos negando que este sea un lugar que se ha escogido para tal función. Pero aquí no habita Dios. Dios está ahorita aquí porque estamos nosotros. Pero una vez que nos vamos, se va en nosotros. ¿Se entiende eso? Entonces, en el lugar donde Dios está habitando es en el corazón de todos los hombres y las mujeres que han recibido a Cristo. Entonces, en el lugar donde usted va a adorar es en todo lugar, en todo sitio. Jesús se lo dijo por aquí a una mujer. Mira el caso. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora ha venido, cuando ni en este monte, hablando del sitio donde estaba Jesús con la samaritana, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:21. No existe un lugar específico para la adoración. Oiga, donde tú estés, si la adoración cumple con los principios, será tomada en cuenta por Dios. No hagamos de un púlpito un lugar de preferencia para la adoración. Eso es una creencia pagana, es aptodismo y a su vez es catolicismo romano. De esta forma lo establecieron e hicieron de ellos una creencia los abdonitas, descendientes de Abdón, sacerdote de Baal, dios de los ninivitas, que propusieron adorar a su Dios única
y exclusivamente en el templo que construyeron para tal fin. Como creyentes no debemos tomar esta creencia, ya que nuestro Dios es omnipresente. No solo el recinto donde nos congregamos es el lugar exclusivo para la adoración. Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Todo el universo en su habitación y por gracia hizo de nosotros los redimidos su habitación por el Espíritu. Y si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Hechos 7, 48 y 50. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por mano humana. Hechos 17:24. Ahora pregunto, ¿usted fue hecho por mano humana? Pregunto yo para allá. ¿Usted fue hecho por mano humana? No. Aunque fueron dos humanos que se unieron para que usted viniera a la existencia, pudo haber sido no usted, sino otro. Lo que pasa es que tú como espermatozoide fuiste el que corriste y llegó primero y entró en el útero. Pero ya va. Siendo tú, pudiste ser abortado. Tu madre te pudo haber botado o los médicos te pudieron haber matado y te pudieron haber vendido. Es decir, la vida que tienes, aunque provino por medio de dos humanos, no es de procedencia humana. El nivel de vida que tienes, aunque te criaron humanos, a través de los humanos ha venido el alimento, tú lo has hecho, a través de un humano tienes el sustento, la vida que tienes no te la sostienen los humanos. ¿Sí? Entonces, entendamos esos pequeños detalles. Ahora, en griego existen dos términos con diferentes significados para caracterizar lo que es templo. Pasemos a definirlo. Hieron con H, hieron, se refiere al edificio con sus recintos y utensilios. Es decir, lo que usted ve aquí, lo que está arriba, lo que nos cubre, lo que está aquí alrededor. Esto es un hieron. Now, este término se utilizó en el Antiguo Testamento en su equivalente en el hebreo para referirse al arca del pacto, Levítico 16, 15 y 16. Se designaba con este nombre al santuario que se encontraba en el lugar santísimo. Cuando Pablo hace mención de nosotros como morada y templo del Espíritu Santo o del Dios viviente, utiliza el término naos, queriendo decir que nosotros somos el santuario de Dios, donde Él habita por su Espíritu Santo. Segunda a Corintios 6, 14 y 18 y Efesios 2, 21 y 22. El verdadero lugar para la adoración somos nosotros. Es lo que más tenemos que cuidar desde el punto de vista sacro y físico. Todo acto de inmoralidad que ejecutemos y que dicho acto quebrante el principio de santidad será considerado como profano ante Dios, considerándose nuestras acciones como acto de profanación. El profanar es no hacer diferencia, oiga, entre lo puro y lo impuro. Es una acción que se da por no tener conciencia de una verdad conocida, es estar vacilante o vivir en desdén ante la demanda de Dios. Es entrar en acto de libertinaje. Ezequiel
22-26. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Ezequiel 22-26. El término profanar es un verbo derivado del vocablo hebreo halal y del griego belbelú, que su equivalente en el español es profanación, que en su más alta significado indica lo que carece de toda relación o afabilidad con Dios. Es todo lo que no es compatible con Él. Esto lo describe Pablo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, usted y yo, el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Segunda a Corintios 6, 14 y 16. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 21 y 22. Esto tiene que ver con el individuo, con la persona, con nosotros. Ahora, el sujeto. Vamos a ver qué conoce la iglesia, qué conoce el liderato del sujeto para poder fungir como unos adoradores. Es decir, si usted conoce y no tiene percepción de qué es lo eterno, lo infinito, lo omnisciente, lo omnipresente y lo omnipotente, si usted no tiene claro esto, ¿cómo cree usted que califica como adorador? Si usted desconoce qué es redención, remisión y propiciación, que trajo como resultado la regeneración, ¿cómo usted me califica como adorador si no hay conocimiento? Es decir, aquí el adorador es un sujeto, un individuo que tiene que conocer, óigame, que tiene que conocer al sujeto al quien está adorando. Si usted no conoce al sujeto, pues usted puede calificar como un adulador, pero como adorador no. Entonces, tiene que ver que usted debe estar muy pendiente de las canciones que canta, la letra. ¿Qué dice la letra del individuo, del sujeto? Es decir, ¿la letra me honra al sujeto o la letra ofende al sujeto? La letra de la canción se escribió en ignorancia de lo que realmente es Dios o se escribió en conocimiento pleno de lo que es Dios y de lo que es su palabra, del tiempo en el que estamos ahorita, del sacerdocio en el que nosotros como iglesia estamos caminando, andando. Muy importante esto. En cuanto al sujeto, está determinado que quien no conozca al sujeto de la adoración no puede presentar una adoración. La fuerza de mi adoración está en proporción directa del conocimiento que obtengamos del ser que estamos adorando. El tratar de adorar sin conocer a quien estoy adorando es vaguedad y se cuenta como el delinquir en lo que se hace y tal acción no trae ningún resultado. Ahora creo que usted va a entender por qué en esta escuela teológica iniciamos con la fe, para saber qué es la fe. Luego que conocimos y hemos entendido qué es la fe, entonces estudiamos al sujeto en el quien debemos de depositar la fe
al sujeto que es el autor y consumador de ella. Luego de estudiar y conocer un poco de él, pasamos a estudiar ahora al que él, junto con el Padre, enviaron, al Espíritu Santo. ¿Sí? Luego que hemos conocido algunas cosas del Espíritu Santo, porque no está todo ahí, eso es parte de lo que es el Espíritu Santo, entonces hemos conocido los dones del Espíritu. Entonces ahora creo que sí podemos saber qué es adoración para poder calificar como adoradores. Porque desconocer todo esto, hermano querido, no nos califica como adoradores. Este fue el fenómeno que se dio en la vida de el profeta Elí. El joven Samuel, que aparentemente ministraba en el templo y no conocía a Jehová, porque la palabra de Jehová no le había sido revelada. Primera de Samuel 3, 1 al 7. En cuanto al sujeto, el cual es Dios, debemos conocer su naturaleza, oiga, sus propiedades y virtudes, tales como la omnisciencia, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, lo eterno, lo infinito, su justicia, su santidad, su integridad, su equidad. Debemos conocer su nombre propio, sus nombres redentivos y calificativos, sus obras, incluyendo su creación, sus proezas y maravillas, su amor, su compasión, su misericordia, su gracia, su perdón y su paternidad. Tenemos registros de los que expresaron la adoración a Dios por escrito, que su inspiración estuvo en lo que conocían de Dios y lo dejaron plasmado como ejemplo, y a su vez nos sirve para nuestra guianza de adoración. Oiga, los cielos cuentan la gloria de Dios, escribió uno por ahí, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Salmo 19, 1 y 4. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de sus grandezas. Salmo 151. Tu motivo puede ser correcto para adorar a Dios, pero si no le conoces a Él como el sujeto de la adoración, no podrás desarrollar una adoración genuina y eficaz. Como adorador, Jesús cumplió y ocupó en perfección los elementos para que haya una adoración genuina y eficaz. Él fue el sacerdote quien ofreció el ceremonial, a su vez fue el presente, se entregó presentándose en el verdadero lugar santísimo y se hizo presente ante el sujeto de la adoración, que es Dios. Presentes que utilizamos para expresar la adoración. Lo que vamos a presentar se puede considerar como los elementos que utilizamos externamente para manifestar lo interno de un adorador. ¿Qué es la adoración? Debemos aclarar que lo que califica la adoración no es lo externo, oiga, no es lo que se ve, es lo que se fecunda y nace del corazón del adorador y que conlleva buenos motivos. Mi estilo de vida. Comencemos por ahí. Billy Graham dijo: la adoración no es lo que cantas no es lo que cantas, es la vida que llevas. Cuando la música
deja de sonar, todo adorador debe hacer de la adoración un estilo de vida. Pablo dejó escrito en Romanos 12:1 que presentemos, oiga, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, a fin de que agrademos a Dios, que es nuestra mayor expresión de adoración, de paso, todos los días. La santidad del ser adorado exige la, san, la santidad del ser adorado exige santidad de vida similar por parte del adorador. Cuando no llevamos una vida de santidad delante de Dios y de los que nos rodean, deshonramos a Dios y quebrantamos un principio de adoración que ya de adoración, ya que la adoración lleva implícita la honra. En el antiguo pacto, Dios era muy exigente con el sumo sacerdote en cuanto a la vida de santidad para la manifestación en el santuario, hasta el punto que Dios mismo le mandó hacer, oiga, una vestidura denominada como sagrada para poder ministrar en el tabernáculo. Éxodo 29, 29 y 30. Estas verdades tenían unos componentes específicos y cada uno de ellos tenían un significado y eran de mucho valor para Dios. Por lo tanto, no debía faltar en el momento de la expresión. Estos componentes son el pectoral del juicio, el efod, el manto, la túnica, la mitra, el cinturón, el calzoncillo. Además de la vestidura, se agregaron unos accesorios, tales como anillos, hombreras, piedras preciosas, cordones de oro, el tumín y urín, campanillas de oro y sobre todo una lámina de oro como especie de esclava que se colocaba sobre la frente y llevaba grabado un letrero que decía: santidad a Jehová. Éxodo 28, 1 al 43. El dejar de usar estas vestiduras allá en aquel sacerdocio y sus accesorios lo hacía reo de muerte. Sobre todo esto, el sacerdote no debía tener defecto físico ni haber sido contaminado con una enfermedad inmunda. Todo esto nos muestra lo exigente y lo serio que era Dios con la vida de santidad para poder ministrar en el tabernáculo, en la dispensación, para poder ministrar en el tabernáculo, en la dispensación de la gracia. Todos estos componentes con sus utensilios han sido quitados, pero las demandas relativas a la santidad siguen vigentes. Dios sigue, siendo santo y él exige santidad similar del adorador. El rey David entendió el valor que hay en la vida de santidad, que es parte de nuestra vida devocional. Él dijo que vale más el estar un día en el atrio que 1000 fuera de él, afirmando, amplificando el pensamiento de David plasmado en el pasaje. Lo que quiso decir es: escogería antes estar en las puertas, en la casa de mi Dios, ejerciendo el oficio más de los, ofreciendo más bajo de los levitas que habitan con un gran
magnate en la morada de iniquidad. En otra palabra, prefiero ser portero en la casa de Dios antes de ser un príncipe en el lugar donde reina la maldad. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 84, 10. Esto como que no han entendido los que siendo hijos de Dios son templo y morada del Espíritu Eterno y teniendo acceso al verdadero lugar santísimo, hacen planes y proyectos en forma descarada para entrar en la práctica de pecado. Pecan con conocimiento, con premeditación y alevosía. Mi pregunta es, ¿dónde está Dios en todo esto? David no era hijo de Dios, no era morada del Espíritu, no tenía acceso al lugar santísimo y le dio un valor incalculable a la vida de santidad, que prefirió estar en las puertas del atrio en santidad que en el lugar de los príncipes. Reitero, nosotros como hijos de Dios, morada y templo del Espíritu, con acceso al lugar santísimo las 24 horas del día, y pecamos con libertinaje impúdicamente. Ahora, el problema del caso es que para muchos el nuevo pacto es gracia y gracia es libertinaje. Óigame, para muchos. Lo que no han entendido es que la gracia es más exigente que la ley, señoras y señores. En la ley, para declararte adúltero, tenían que conseguirte en el lecho. En la gracia, miras a una mujer y la codicias y ya eres un adúltero. En la ley, para declararte homicida, tenían que conseguirte en el acto del crimen. En la gracia, tú odias a tu hermano y eres un homicida. Ajá. Tomando en cuenta todas estas verdades, podemos notar que la gracia es más exigente que la ley. ¿Qué te hace pensar que Dios va a pasar por alto las premeditaciones, el libertinaje y el desenfreno que llevas en la vida de pecado? Dios no puede ser burlado. Oiga, lo que el hombre siembra, eso cosechará. Gálatas 6, 7, señoras y señores. Una acción de pecado con premeditación y alevosía y engaño te llevan al acto de prevaricación, lo cual es contado ante Dios como profanación, catalogándote como un profano. Soy de los que creen que por causa de tomar y participar de la cena del Señor en pecado, en forma deliberada, muchos enferman y otros mueren. Primera a Corintios 11, 27 y 30. La misma consecuencia pueden darse a quienes restan importancia a la vida de santidad para ministrar la adoración. En una ocasión, un pastor de la ciudad en la que vivo, no yo, el que escribió la guía, adquirió un equipo de sonido e instrumentos musicales para la adoración. El pastor anunció un servicio especial para consagrar a Dios los instrumentos. En el momento que pasó al altar para dar inicio al servicio, escuchó la voz de Dios cuando le dijo: ¿por qué me consagran cosas muertas e inanimadas? En su asombro, el pastor dijo a Dios: ¿qué me quieres decir? Dios le contestó por el Espíritu: los verdaderos instrumentos de adoración para mí son ustedes, son los que se tienen que consagrar. Acto seguido, Dios comenzó a revelarle pecados internos y ocultos entre los que dirigían la adoración.
entre todo el grupo. Un gran porcentaje de nuestros púlpitos están contaminados y profanados por hombres profanos que no tienen temor a Dios. Y un hombre de Dios, conocedor de la situación de pecado en la que viven los que ministran en el altar, le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué los tiempos de Ananías y Zafira no vuelven a la iglesia? A lo cual Dios le contestó: si volvieran esos días, pocos me quedarían. El cual Dios le añadió y le dijo: pero voy a marcar un precedente en los tiempos finales, como lo hice en una iglesia naciente. Conforme comencé la obra, la voy a terminar, señoras y señores. Si usted ve un poquitico las redes sociales de las mega iglesias en los Estados Unidos, no sé si usted ha echado un vistacito por allá, todo lo que se está viendo, señoras y señores, es desastre a nivel del liderato. Hombres confesando sus pecados, hombres siendo capturados por violadores y por muchas cosas más. Cosas que se hicieron en los años 80, si mal no recuerdo, con Jimmy Swaggart y Jane Baker, que fueron grandes escándalos. Ahorita están, pero de al montón ya bastante. ¿Qué está sucediendo? Bueno, los pecados que la gente no confesó, no se arrepintió, no tuvo temor de Dios, están saliendo a granel. ¿Por qué causa? Porque Dios sigue siendo santo y su iglesia sigue siendo santa. Y estos lugares, no es que vamos a respetar este lugar, sino que todo el lugar, mi casa, el trabajo, la calle y cada lugar para nosotros tiene que ser santo, para que podamos calificar como adoradores, señoras y señores. Ahora, la más grande expresión de adoración ante Dios es mi vida de santidad. Pablo dijo en la carta a los Efesios que fuimos hechos, oiga, para la alabanza de su gloria. No te, oiga la expresión, que fuimos hechos para la alabanza de su gloria, no que fuimos hechos para adorarlo a él. Ahí es donde muchos confunden. ¿Qué es ser hecho para la alabanza de su gloria? Ya le cuento. El sentido que se le ha dado a este pasaje es que nosotros, como hijos de Dios, fuimos hechos para que lo adoremos a Él, lo cual es totalmente falso. El lenguaje del que escribe por inspiración, lo que quiso decir fue que como creación de Dios en el nuevo nacimiento, fuimos hechos para que cuando el mundo, oiga, que nos rodea, vean el resultado de su creación en nosotros, lo glorifiquen a Él. Es decir, que para que cuando el mundo vea a Pedro y se recuerden lo travieso que era, lo tramposo que era, supuesto negado, lo delicado que era, lo iracundo que era, y ahora lo ven manso, no menso, manso, ahora lo ven que se puede conversar con él, que se puede hablar con él, que se puede hacer negocio con él y no anda caminando por los lomos de nadie. Y no solamente Pedro, otros Pedros y Petra y otros más por ahí, ¿no? Entonces la gente diga, oye, de verdad que Dios existe. Porque el Juan ese que estoy viendo ahorita no es la sombra del que yo conocí hace 5 años, hace 10 años. Oye, que uno le decía japa y él decía jupa, japa y más, cuanto más. Ajá, que cuando íbamos a hacer negocio con él, si él nos sacaba, no, hombre, el doble y el triple de ganancia, no había negocio con el tipo. Entonces, creo en los milagros ahora. Por la acción nueva de un hombre que se dejó amoldar por Dios luego de ser salvado y que ahora se mueve en el Espíritu, se mueve en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre y en templanza.
Y por causa de esa manifestación del carácter de Dios en ese individuo, la gente va a decir, verdaderamente Dios existe. Porque ¿quién podía amansar a esta mujer? Lo terrible, lo terca que era. Que si no era lo que ella decía, no había nada. Entonces, según el pensamiento del apóstol Pablo, en nosotros se da una semejanza o un denominador común que se dio en Satanás antes de caer. Este ser, siendo luzbel, a causa de su hermosura y perfección y de su acabado, él como creación fue motivo de adoración al Creador. Cuando las huestes angelicales veían a Luzbel, a causa de su hermosura, acabado y esplendor, adoraban a Dios por su creación. Era tanta la magnificencia de su creación que cuando fue creado se prepararon los instrumentos para celebrar su creación. Indica que en igual forma esta apariencia presenta a este ángel en su creación como diadema de adoración y alabanza a su creador. Ezequiel 28:13. Lo mismo debe pasar y darse con nosotros, que el mundo que nos rodea, al ver en nosotros el resultado de su creación, por el nuevo nacimiento, por el quebrantamiento, por el abandonar los pecados sociales y morales y asumir la vida, la llenura del Espíritu, puedan glorificar a Dios por causa de nosotros, que seamos motivo, diadema e inspiración de adoración a favor de Dios, que seamos pasos de honra y no de deshonra. Romanos 9:21. Que no sea el caso como algunos inconversos dicen, no, yo pasé evangélico como Luis, me quedo como estoy. Es más, yo soy más santo que él, soy más evangélico que él. ¿Sí? Ahora, vamos a ver acerca del canto. El canto o el entonar una canción se puede considerar como un elemento que se me dio para expresar mi adoración o el ejecutar un instrumento. Por esta causa, para considerar nuestro canto como una expresión de adoración, debe entonarse en nuestro canto la palabra absoluta que registra el pensamiento de Dios. El adorador debe ser un conocedor en forma exegética y polifacética y sistemática del texto sagrado, señoras y señores. El adorador debe ser el mejor teólogo que tengamos en nuestras congregaciones, tal como lo deben ser los que son llamados a un oficio ministerial. El adorador predica, evangeliza y enseña cantando. Y dicho de otra forma, al entonar una canción, no indica en lo absoluto que estamos adorando en primer lugar para considerar nuestro canto como una expresión de adoración. Lo que expresamos debe estar de acuerdo con el pensamiento de Dios, debe estar en línea con el texto sagrado, en relación con la voluntad absoluta de Dios, a sus obras, a su naturaleza, a sus propiedades, a sus virtudes, a sus nombres redentivos y calificativos. Cuando el adorador en todo lo que expresa en el canto lo hace fuera de todo este conocimiento, lo que exprese son simples balbuceos ante la presencia de Dios que no traerán ningún resultado emanado de parte de él. En segundo lugar, nuestra expresión en cántico para Dios no se limita al género musical. Muchos han juzgado, censurado, execrado
algún tipo de música, considerándola pagana por su estilo musical, nunca olvides que todo tiene que ver con el motivo por qué lo hago y para quién lo hago. Es decir, el tipo de música no tiene nada que ver. Que no te guste el vallenato, listo, se te felicita. Que no te gusta la música típica de aquí de Lara, se te felicita. Que no te gusta la salsa, bueno, a mí me gusta con espagueti y la música también, y así sucesivamente. Pero el ritmo musical no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es la letra. Mucho. Y lo otro, perdón, el otro problema que tenemos es que tenemos muchos hermanos que cantan agarrando canciones de las que cantan los artistas del mundo y le hacen un supuesto cambio de la letra. Pero cuando tú las oyes, tú sabes que están cantando. Tú te das cuenta. ¿Sí? Entonces, eso no es adoración, eso es imitación. Si tú no determinas, ¿sí?, ser original, vivirás y morirás como una copia. ¿Sí? Ahora, en tercer lugar, la adoración no se limita a la velocidad de la música. Para muchos, mientras más lento cantemos, mayor es la adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen, el ritmo, la velocidad de la canción o la melodía. El canto es uno de los elementos que se me dio para expresar la adoración. Y esta estrictamente ligado al motivo, pero no es el único de no cómo adoran los que no cantan por no tener talento musical, y aún los que están limitados fonéticamente. Tal vez haya gente que canta todos los domingos en el lugar donde se congregan, pero nunca han adorado a Dios. Se cuenta que en una ocasión donde entonaban cánticos a Dios, había una anciana que era invidente y además de esto imposibilitada en el oír y en el hablar, sorda, muda, y mientras todos cantaban unánimes, ella solo dirigía su rostro al cielo y levantando sus manos en medio de su algarabía y balbuceo, Dios le dijo al pastor: manda a callar a todos, porque no me dejan oír y observar la adoración que la anciana me está presentando. Esto sabemos que es una ironía, ¿no? Pero hay grandes posibilidades, permítame. Porque, escuche, ¿a dónde está la ironía aquí? Dios no necesita que usted se calle para escucharla a ella ni para escucharlo a él. Ahí está la ironía. El detalle es que el llamado de atención que Dios le está haciendo, en este caso al pastor, es que todos ellos era adorando, y la única que estaba adorando era la ciega, sorda y muda. Y usted sabe el bullarangón que hacen ellos. Si usted ha estado con un sordo mudo alguna vez, como ellos no oyen, ellos piensan que nadie está escuchando la algarabía que ellos arman. Pero con todo y eso, cuando ellos, su entendimiento está claro, pueden adorar. Porque no es la expresión, no es la palabra, es la intención. Ahora, la adoración no se limita al canto, al cantar, o el cantar es uno de los presentes que tenemos para expresar la adoración. Reitero, Billy Graham dijo: la oración no es lo que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de sonar. ¿Sí? Reitero lo que dijo Billy Graham:
La adoración no es lo que cantas, es la vida que llevas cuando la música deja de adorar. Y con esa expresión dimos inicio a esta hora de clase y la cerramos con ella misma, ¿yo? No es la misma página. Ok, señoras y señores, se nos fue el tiempo. Continuamos con este tópico en la siguiente hora de clase que ya vamos a empezar.